¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, chicos. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar lo que es la documentación, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Como ustedes saben, chicos, bueno, en la anterior clase no tuvimos directamente por nuestra capacitación, sin embargo, vamos a hacer una pequeña retroalimentación del tema que nosotros veremos en este caso, o el tema que en este caso teníamos para el día miércoles, ¿no? Pero en fin, vamos a hacer una pequeña retroalimentación acerca directamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, directamente la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento sumamente complicado, sumamente difícil, ya que directamente participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Aquí también podemos establecer que fue una guerra sumamente complicada en donde prácticamente, ¿sí? Lograron desarrollarse entre los años de 1939, ¿no? Prácticamente acá, Alemania como tal prácticamente fue la que inició lo que es la Segunda Guerra Mundial cuando directamente invadió pues a Polonia, ¿no? Y ahí directamente los países se levantaron en armas en contra directamente de Alemania como tal, ¿no? Como ustedes saben, el inicio prácticamente lo fue en 1939. En 1940, Alemania tuvo un gran crecimiento militar, prácticamente logró ocupar los territorios de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y también Francia en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que en los años de 1942 prácticamente empezaron a tener un gran crecimiento en aquellos países que apoyaron directamente a Alemania, ¿no? Como es el caso directamente del país de Italia, de Japón, de igual manera que fueron directamente los pioneros dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de los primeros años prácticamente, estos países, especialmente Alemania, lograron incrementar sus territorios de manera sumamente grande. Sin embargo, a raíz directamente de los años de 1944, prácticamente empezaron a darse lo que son decadencias, ¿no? Lo que facilitó directamente a que países desarrollados, tanto Estados Unidos en este caso como la Unión Soviética de aquel entonces directamente lograra ingresar pues al enfrentamiento, ¿no? Como ustedes directamente saben, alguna de las causas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente el descontento de las condiciones por el Tratado de Versalles, ¿no? Justamente en la Primera Guerra Mundial, Alemania, que de igual manera participó, prácticamente fue sancionada con la finalidad de que Alemania pagara una indemnización sumamente grande, sumamente fuerte a los países, en este caso que fueron los más afectados en la Primera Guerra Mundial. Y cuando Hitler, directamente el máximo representante del nazismo, llegó al poder, él se negó pues a pagar, ¿no? Lo que directamente generó un descontento en la mayoría de los países en el mundo y generalmente en los países que fueron los vencedores en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo que prácticamente pues empezaron a darse lo que son conflictos muy fuertes en donde prácticamente empezaron a tener los descontentos como tal, ¿no? Hitler como tal, prácticamente el representante de Alemania, él buscaba directamente aprovecharse pues de todo el territorio, de todo el planeta en general, ¿no? Eso obviamente lo hacía con la finalidad de convertir a Alemania prácticamente en el corazón del mundo como tal, ¿no? Y para ello, directamente en la época de conquista, eventualmente tuvo el apoyo, en este caso, de el italiano Mussolini. Hablamos también de los representantes de Japón con la finalidad directamente de establecer pues sus propios beneficios, ¿no? Que si bien es cierto pues en los primeros años prácticamente lograron anexar algunos territorios, lograron directamente sacar bastantes beneficios, sin embargo directamente a raíz de el inicio y la participación de Estados Unidos y la Unión Soviética como tal prácticamente lograron detener el avance alemán y también empezaron pues a retrocederlos, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente de las consecuencias políticas, también podemos establecer que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después de la afectación de la mayoría de los países en el mundo, prácticamente emergieron dos superpotencias económicas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, el capitalismo, y por otro lado, directamente el comunismo, impuesto directamente por la Unión Soviética, ¿no? Aquí también podemos hablar
que dentro de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las personas que fueron afectadas prácticamente destacan entre 60 millones de personas, entre militares, civiles, que prácticamente fueron afectados por esta guerra mundial, ¿no? Como ustedes saben, una de las características terribles que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue cuando Hitler creó lo que son los campos de concentración, ¿sí? En donde prácticamente mató, asesinó, torturó a judíos, en este caso sin importar la edad, con la finalidad de exterminarlos, ¿no? Hitler, bajo su pensamiento de conquista, manifestaba, ¿no? De que todas las carencias que tenía el planeta, enfermedades, corrupción, pobreza, prácticamente era por culpa de los judíos y prácticamente él los persiguió, ¿no? Creó los campos de concentración y prácticamente fueron los sitios más terribles en donde prácticamente, en este caso, asesinaban a las personas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el final de la Guerra Mundial fue en los años de 1945, cuando Estados Unidos prácticamente lanzó lo que se conoce como las primeras bombas nucleares, ¿no? En Hiroshima, en Nagasaki, en donde prácticamente estas ciudades de Japón quedaron eliminadas en cuestión de segundos, ¿no? Y por ende prácticamente ellos directamente ostentaron lo que es la rendición, ¿no? Por ende directamente, como ustedes saben, Alemania en este caso logró ser derrotada en conjunto por estas dos superpotencias y Hitler directamente al ser acorralado prácticamente se suicidó como tal, ¿no? Sin embargo, podemos establecer que en la Segunda Guerra Mundial prácticamente se logró conocer la creación de armamento nuclear, pero sobre todo directamente el surgimiento de estas dos superpotencias económicas que hasta el día de hoy siguen siendo muy fuertes, ¿no? Tanto Estados Unidos, ¿sí? Y ahora en la actualidad como Rusia, que siempre están en constante competencia. Así esperemos pues que nunca se dé una tercera guerra mundial, ya que las situaciones y las consecuencias serían terribles, ¿no? Porque si en 1945 tenían prácticamente bombas que destruían, en este caso, ciudades, en la actualidad las bombas van a ser más fuertes, ¿no? Esperemos que nunca se dé y eventualmente todos mantenernos en paz y en armonía, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Que tengan un lindo día, cuídense mucho, que Dios me los bendiga siempre. No se olvide, por favor, revisar las clases grabadas de todas las materias. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos para ayudarles, chicos. Cuídense mucho, un abracito a la distancia y Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase.